Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Muy valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Estará contigo donde ¿qué? Donde quiera que vayas. Crezca donde fuiste plantado. Ahí sentaditos van a orar y van a decirle: Señor, habla a mi corazón y habla a mi vida. Levante sus manos allí donde está, en el nombre de Jesús. Va a hablar con Dios. Señor Jesús, necesito una palabra que me ensanche, que me bendiga. Necesito comprender, Señor, lo que tú tienes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ya. Hace muchos años me encontré con esta frase. Fue en la casa de un amigo mío. Él me invitó y cuando llegué encontré un cuadro hermoso. En el cuadro había un desierto, había una roca árida, pero en medio de eso había un arbolito que había nacido. Y entonces había una frase que decía en la parte de abajo: crezca donde fuiste plantado. Y eso me marcó profundamente, porque Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Yo soy de esos cristianos que cree que Dios le puede hablar a uno a través de un niño, que Dios le puede hablar a uno a través de una imagen, de una escena, de algo que uno está viviendo en la vida cotidiana. Dios le puede hablar. ¿Así es o no? Usted puede ver, manejar su carro, su moto y ver un accidente y Dios puede hablarle. Dios puede decirle: oye, cada que salgas, ora, porque tú no sabes si vas a regresar a casa bien. O sea, hay tantas maneras. Y Dios me habló aquella tarde con esa escena: crezca donde fuiste plantado. Mira, hermanos, hay cosas que uno no puede cambiar en la vida. Por ejemplo, yo no puedo cambiar dónde nací. Mi papá es Alejandro, mi mamá es Isaura. Y uno cuando estaba niño, no sé si a usted le pasó, pero cuando yo estaba niño, yo recuerdo que yo decía: qué bueno que mi papá haya tenido plata. Yo llegaría a la escuelita en un carrito de esos pequeños, así, manejándolo, porque en algún momento tuvimos quizás un sueño así, un pensamiento: ¿qué tal donde mi papá no hubiera sido mi papá, ni mi mamá hubiera sido mi mamá? ¿Qué tal que mi papá hubiera sido, qué sé yo, Artila Lule? Imagina. O imagínese los Santo Domingo, que yo hubiera sido de la familia Santo Domingo. Pero hay cosas que no podemos cambiar. Y yo doy gracias a Dios por el lugar donde nací, porque en medio de situaciones nací en una familia que conocía a Dios y que me guió por el conocimiento de Dios. Miren, yo prefiero, y lo pensé cuando maduré, porque cuando uno no madura, uno es: qué pereza, yo no voy a la iglesia, porque me dicen que va a la iglesia. Pero cuando uno madura, uno dice: oiga, menos mal que me llevan a la iglesia y no al burdel o a consumir droga, como muchos padres sí llevan a sus hijos a eso. Denle gracias a Dios que su mamá lo trae al culto, porque si no fuera de Dios, lo estaría llevando a otro lugar. Es una bendición poder estar aquí. Hay cosas que no puedes cambiar. El pasado no lo puedes cambiar. Hay personas que dirían: pastor, si no me hubieran abusado sexualmente, mi vida sería distinta. Y están pensando en ese pasado doloroso, triste, que los ha marcado el resto de su vida.
Hay alguien que dice: pastor, donde nosotros no hubiéramos sido tan pobres que no teníamos ni aguapanela para poder desayunar o comer en el día, o qué sé yo. Usted mira hacia atrás y quizás su vida no es tan grata como usted lo recuerda, pero no hay manera de cambiar las cosas de aquí para atrás. Pero te tengo buenas nuevas. Hay cosas que sí se pueden cambiar, y es lo que hoy vivimos y lo que mañana vamos a hacer. Aunque no puedas cambiar el ayer, puedes cambiar el hoy para que tu mañana sea diferente. Diga al que está al lado: tú puedes cambiar el hoy para que tu mañana sea diferente. Tenemos que entender que hay problemas que no podemos cambiar. Tienes una lucha con tu esposo, tienes una lucha con tus hijos, pero sí hay algo que puedes hacer. Una vez alguien dijo: luché por cambiar el mundo y no pude. Luché por cambiar mi ciudad y no pude. Luché por cambiar mi familia y no pude. Pero me di cuenta que la única manera de cambiar el mundo es cuando me cambio a mí mismo en Dios. Si hay algo que podemos hacer todos los días, es cambiar nosotros. Levante su mano derecha y diga: yo necesito cambiar para que mi mundo cambie. Hay gente que espera que venga un milagro y cambie las cosas, pero hay otra gente que hace que los milagros sucedan. Lo voy a decir de nuevo: hay gente que espera que un milagro cambie las cosas, y hay otros que hacen que suceda un milagro. Hay quienes se quedan de brazos cruzados esperando a ver Dios qué hace, pero hay otros que dicen: no, Señor, yo me voy a poner en tus manos y voy a ser como Josué. Mira, la historia de Josué es muy diferente a la de Moisés. La historia de Josué es una historia de valentía, de guerra, de valientes, de gente que se atrevió a conquistar ciudades y a derribar muros y a matar gigantes. No sé si lo sabía, pero David no fue el único que mató gigantes. No. Después de David llegaron matadores de gigantes, guerreros de David, gente que se levantó a conquistar. Y Caleb y Josué eran de aquellos que no esperaban a que las cosas pasaran, sino que hacían que las cosas pasaran. Había una mujer con un flujo de sangre. Jesús no la buscó para sanarla, pero esta mujer produjo un milagro con su fe en Dios y buscando a Dios. En medio de su condición y en medio de su enfermedad y en medio de la multitud, se empezó a meter y dijo: yo voy a tocar el borde del manto del Señor y voy a producir un milagro. Si yo lo hago, yo sé que Dios va a hacer algo en mí. Y lo creyó. Jesús nunca la buscó, los discípulos nunca la buscaron, jamás fueron a su casa. Pero son esas mujeres que producen milagros cuando creen lo que Dios va a hacer. Y comenzó a buscar a Dios y comenzó a meterse en la multitud, y cuando tocó el borde del manto del Señor, produjo un milagro en Dios. ¿Sabe qué me llama la atención? Jesús nunca le dijo: mujer, te voy a sanar si me toca. No, eso se lo imaginó ella. Ella lo creyó aquí y dijo: Señor, voy a ir al lugar donde hay sanidad, voy a ir al lugar donde voy a recibir mi bendición. El Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Uy, Señor, una multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? No, hay alguien que me ha tocado diferente, porque virtud ha salido de mí. La bendición no era para ella. El Señor iba a hacer otros milagros,
Pero ella prácticamente, permíteme la expresión, tomó del poder de Dios sin Dios dárselo. Mira, hay gente que está esperando que las cosas cambien, pero hay otras que van a hacer que se produzca un milagro. Hay gente que se vino aquí a ayunar en la mañana en medio de su dificultad. Cuando usted se acerca a Dios y cree que le hay, Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Dios va a premiar la búsqueda que tengas por Él. Por eso les decía que yo no oro. Yo no oro por alguien que no quiere orar. Pastor, ore por mí. No, espérate. ¿Estás dispuesto a orar por ti? Venga al ayuno el domingo. Porque hay gente que quiere vivir de oraciones prestadas. Que ore todo el mundo por mí, menos yo orar por mí y por mi problema. El que realmente quiere encontrar algo en Dios tendrá que buscarlo. Levante sus manos allí y dígale: Señor, te quiero buscar. Dígale: Señor, yo anhelo buscarte. Yo anhelo más de tu presencia. Yo anhelo más de ti. ¿Cuál es la diferencia entre Moisés, Caleb y Josué? Hermano, en el tiempo de Moisés todo estaba a pedir de boca. El pueblo dijo: queremos comida, y el Señor Dios les envió maná. Y empezó a caer un maná que era como un pan dulce que caía sobre todo el pueblo, y ellos tenían que reunir ese maná y comer durante el día. No podían guardar para mañana, sino el único día que podían guardar era el viernes, porque el sábado era día de reposo y el pan no se dañaba hasta el domingo. Yo siento la presencia de Dios aquí. Estamos aquí, iglesia, estamos aquí. Denle una alabanza al Señor. Ellos dijeron: queremos agua. Y el Señor dijo: ok, roca, que salga agua de la roca. Y les dio de beber a todos. Señor, tenemos mucho calor. Ok, entonces voy a enviarle una nube que va a ser el aire acondicionado del desierto. Señor, en la noche tenemos mucho frío. Tranquilos, una columna de fuego los va a visitar de noche y los va a calentar a ustedes. Ya lo tenían todo. Llegó un momento donde dijeron: estamos cansados del maná, danos por favor carne. Y el Señor dijo: carne quieren, carne les voy a dar. Y dice la Biblia que le dio tanta carne que la carne empezó a salírsele por las narices. ¿Cuántos han comido carne hasta que se les salga por las narices? Yo creo que ninguno. Pero el pueblo de Israel comió, comió y comió. Pero cuando llega el tiempo de Josué, Dios dice: bueno, es necesario que ustedes maduren. Es necesario que ustedes aprendan también que todo no es tan fácil. ¿Sabe yo qué estoy recordando? Estoy recordando el día que yo salí de la casa. ¿Sabe cómo salí? Me voy de la casa, papá. Dios le bendiga, mamá. Me voy a servirle al Señor. Y yo feliz. Y yo ahorita sí voy a gastar y comprar lo que quiera. Ahora sí voy a hacer lo que yo pueda hacer con mi plata. Y me voy a comprar los bombones a la hora que quiera. Y voy a comer el postre que tanto me gusta. Pero cuando uno sale de casa, se da cuenta lo duro que es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando uno sale de casa, uno tiene que empezar a madurar las malas. Cuando a mí me llegó el primer recibo, yo ni lo quería ver. ¿Cómo que recibo de luz? ¿Yo cuándo he pagado recibo de luz? ¿Cuándo he pagado recibo de agua? ¿Cómo que hay que pagar por la comida? Y cuando fui a ver el precio de los postres, que tanto me gustaban, y cuando vi el precio y miré mi presupuesto, yo dije: Señor, bendito sea mi papá, tan lindo que compraba esos postres. Porque cuando uno está en casa, todo lo tiene allí. Abre la nevera, saca lo que quiere, come lo que quiere, porque es su casa. Pero llega un tiempo
donde Dios tiene que enseñarnos a madurar y entender que las cosas no son tan fáciles, que si queremos algo vamos a tener que luchar y pagar un precio por lo que queremos. Alguien que aplauda el nombre del Señor. Es tan lindo cuando la mamá le ayuda a uno a hacer las tareas, pero llega un tiempo donde la mamá le dice: bueno, papito, ya estás muy grande. Si pierdes el examen es culpa tuya. Si lo ganas es culpa tuya. Tú verás a dónde quieres llegar. Y a veces tenemos miedo de soltar a nuestros hijos así, pero ellos tienen que madurar. Que no pase lo que pasó con el niño, que llegó a la casa terminado el año y le dijo: mamá, ¿qué, hijo? Recuerda que en todo este año usted me ayudó a hacer los trabajos y las tareas. Sí, mijito, claro. Mamá, perdimos el año. Hay momentos en los cuales uno tiene que dejar que los hijos se estrellen y uno no quiere. Llega un momento donde Dios dice: momento, yo no puedo levantar una generación de bebés espirituales. Necesito que se levante una generación de guerra. Y cuando Dios levanta a Josué, le dice a Josué: voy a quitarles el servicio de agua. Plum, no más agua de la roca. Voy a quitarles el servicio del maná. Tum, no más maná para el pueblo. Voy a quitarles el servicio de la calefacción en la noche, no más. Y con Josué Dios corta los servicios. El pueblo estaba mimado y acostumbrado a cosas que fáciles. Pero Dios le dice: ahora, si ustedes quieren recibir bendición, tendrán que luchar por ello y tendrán que conquistar lo que los demás no han conquistado. Por eso la generación de Josué fue diferente. Y por eso usted lee aquí que lo que Dios le dice a Josué no es: Josué, te voy a mimar, Josué, te voy a dar esto, sino que Dios le dice: si tú quieres conquistar, lo único que te digo es: sé valiente. Perdonen, pero necesitamos una iglesia valiente. Necesitamos gente decidida, gente que no lo aparte una mirada fea del pastor. Gente que no lo aparte un chicle. Porque hay gente así. Un hermano: nunca me apartaré de Dios. De años. Y una vez fue a una escuela dominical, se sentó y un niño colocó un chicle en el pantalón nuevo, blanco. Y se levantó el hermano muerto de ira. Nunca más volvió a la iglesia. Es increíble que un chicle haya apartado a alguien. Es increíble que a usted lo haga apartar. Que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos. ¿Qué cuentos? Necesitamos levantar en Villas una generación de guerreros que digan: no importa lo que se venga en el camino, pastor, vamos a seguir a Dios, porque no podemos prometer que no vamos a fallar. Vea, uno no puede prometer que no va a fallar, pero uno puede prometer que va a seguir. Yo una vez le dije al Señor: Señor, no te puedo prometer que no va a fallar. Yo soy humano, cometo errores, pero te prometo que no importa lo que se me venga en el camino, que no importa las situaciones, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Levante sus manos aquí y dígale: Señor, yo prometo seguirte. Tengo errores, pero prometo seguirte con todas mis fuerzas hasta el último momento de mi vida, Señor. Seguiré confiando en ti, creyendo en ti, porque tú eres mi fortaleza. Mire,
Uno se queja mucho. Lo voy a decir de nuevo. Uno se queja mucho. 4.823 personas el año pasado murieron por predicar a Cristo en países musulmanes como Siria, en países musulmanes como Arabia Saudita. Murieron. Que son países donde se hace un cristiano. Hermano, no podemos tener el culto que tenemos hoy aquí en un país musulmán. A esta hora no estaríamos haciendo culto así tan frescos. Tendríamos que estar primero escondidos. Segundo, que nadie se dé cuenta. Porque si alguien se da cuenta, viene y nos mata por el hecho de ser cristianos. Hubo una masacre en Estados Unidos hace unos años y me impactó mucho una jovencita. Esa jovencita escribió un diario, murió a los 17 años porque uno de los que hicieron la masacre en Estados Unidos se le acercaron a ella y le dispararon en la pierna. Y cuando le dispararon en la pierna, ella comenzó a caminar. Y el mismo que le estaba disparando le dijo: a ver, ¿todavía crees en Dios? ¿Todavía crees en ese Jesús? ¿Sabe qué me impacta? En medio del dolor, ella lo miró y le dijo: creeré siempre, así me mates, seguiré creyendo. Y el tipo, lleno de ira, le disparó en la cabeza y la mató. ¿Usted sabe qué es seguir a Cristo en el primer siglo? ¿Qué era seguir a Cristo en el primer siglo? No era que te dijeran: qué bonito que eres evangélico. No. Ustedes se imaginan la muerte de Esteban, el primer mártir que menciona Hechos. Usted se imagina un jovencito de la iglesia asesinado por predicar y a punta de piedra. ¿No cree que causó un dolor en la iglesia? ¿No cree que su mamá, que estaba en la iglesia: ¿por qué mi hijo tiene que morir cuando está haciendo las cosas bien? ¿Tú crees que seguir a Dios es fácil? La Biblia dice: el que no aborrece a padre ni madre no es digno de seguirme. Si hay algo que tenemos que tener claro, es que seguir a Cristo requiere un sacrificio. ¿Alguno quiere seguir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Tú crees que me ha sido fácil llegar hasta aquí? ¿Tú crees? ¿Tú crees que no recibí señalamientos ni rencores? ¿Tú crees que el enemigo no colocó incluso mujeres en mi camino para destruirme? Pero confié en el Señor, me aferré a Él y aquí estoy. El Dios que tengo yo es un Dios grande, pero Dios necesita una generación de guerra, alguien que aplauda el nombre de Jesús. Los niños van a estar juiciositos, por favor, juiciositos. Levante sus manos allí donde está y adore al Señor, adórelo, Señor Jesús. Adórelo. Seguir a Cristo te va a costar. Te va a costar. Permítame, le digo esto. Cuando estábamos recién en la iglesia, bautizados, llegábamos en cada culto la presencia de Dios. ¿Recuerdas? Cada cántico, gloria de Dios. ¿Alguien aquí recuerda los primeros días en que estuvo en la presencia del Señor o vino aquí a la iglesia? ¿Recuerdas? Cada canción, cada coro, cada prédica. Pero a través del tiempo las cosas van cambiando. Y llega un día en que estás en el culto y no sientes nada.
Y tú dices, oiga, ¿qué me pasó? ¿Qué sucedió? Anteriormente era tan fácil. Yo llegaba y de una me conectaba con Dios. Pero ahora ya pasó un mes, 2 meses, y no hay presencia de Dios en tu vida. Y usted dice, pastor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Son las canciones? ¿Es la predicación? ¿Es el lugar? ¿Está haciendo mucho calor? ¿Y sabe Dios qué te dice? No, no es eso. Te voy a enseñar a madurar. ¿Cuántos dicen amén? Y para enseñarte a madurar, es decirte que ahora la presencia de Dios no es tan fácil, que tendrás que esforzarte, que tendrás que luchar, que tendrás que sacar días de ayuno, que tendrás que arrodillarte cuando no quieres arrodillarte en las mañanas, para que te encuentres conmigo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos llegado a un culto donde no fluye la presencia? Pero como tenemos madurez, no nos importa que no esté fluyendo en el momento. Nosotros sabemos que Dios está allí. ¿Y cuántos de nosotros empezamos a levantar las manos aunque no queramos? Empezamos a cantar aunque no queramos. Empezamos a aplaudir aunque no queramos. Y de un momento a otro ese esfuerzo Dios lo empieza a recompensar con su gloria. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Generación de guerra, generación que le dice voy a buscarte hasta que te encuentre, voy a luchar hasta que gane esta batalla. Pero no me voy a rendir en el camino, porque hay una promesa que Dios tiene para mí. Hay un lugar que Dios tiene para mí. Hay un tesoro, hay una corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vea, hermanos, que nada te separe de la bendición de Dios. Vean los amigos que están viniendo aquí. Estamos aquí, iglesia. Alguien que diga aleluya. Voy a pedirle a los hermanos si me ayudan con la concentración aquí, por favor, con el orden aquí. Por favor, los maestros de escuela dominical, ayúdenme con los niños. Bien juiciositos los niños, por favor, porque hay palabra de Dios hoy en su casa. Lo vuelvo a decir de nuevo, hay palabra de Dios hoy en su casa. Y eso debe alegrarnos, hermanos. Hay gente que está en la iglesia y como Dios no le cumple un milagro, se van. Pastores, ¿qué me pasa? Me estoy acercando a Dios y tengo más problemas. Claro, ¿usted cree que el enemigo lo va a dejar escapar fácil? Usted no ha entendido que esto es una guerra, es una batalla. ¿Sabe qué desearía el diablo esta misma mañana? Que usted esté callado, con su boca cerrada, sentado allí, sin importarle lo que está pasando. Eso quiere el diablo. Si el diablo te ve así, ¿sabe qué dice? Qué bueno, lo logré. Le robé la alabanza que es para ese Dios. Lo tengo con la boca cerrada, con la cara cabizbajo. Pero cuando usted adora en medio de sus problemas, el diablo no sabe qué hacer con usted. Dice, oiga, pero es que ha tenido problemas esta semana, ha tenido luchas esta semana. Yo no entiendo por qué todavía levanta sus manos. No entiendo todavía por qué aplaude. No entiendo por qué todavía habla en lenguas. No entiendo. Todos los problemas que ha tenido.
¿Por qué todavía adora? ¿Por qué todavía adora? Y como que al diablo le da un dolor de cabeza. Qué pereza esos evangélicos cantando. Levante sus manos allí, adórelo un momento. Adórelo, 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 adórelo desde su corazón, adórelo, adórelo. A ver, todos con las manos en alto, todos, todos, todos. Adórelo, adórelo, adórelo.